Muy buenos días, soy el estudiante Daniel Beltré y le vengo a explicar sobre los diferentes tipos de SQL, lo que son las tablas, DML, etcétera. Una base de datos es un conjunto de datos permanecientes en un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos de textos impresos en papel para su consulta. ¿Qué es una tabla? Una tabla en la base de datos se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos de un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco siendo un error del sistema operativo. Un registro es un conjunto de campos que contiene los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo, o sea, número de registro, que en ocasiones es usado como índice. SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionados. SQL es importante aprenderlo ya que este nos permite el acceso y la manipulación de datos en una base de datos. Y este se puede integrar a lenguajes de programación, por ejemplo, como PHP. Y se puede combinar con cualquier base de datos específica, por ejemplo, MySQL, SQL Server, etcétera. Lenguajes de definición de datos. DDL es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos que permite a los programadores de la misma llevar a cabo las tareas de definición de la estructura que almacenarán los datos, así como procedimientos o funciones que permite consultarlas. Lenguaje de manipulación de datos, DML, es un lenguaje proporcionado por un sistema de gestor de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consultas o modificación de los datos contenidos en la base de datos del sistema de gestor de base de datos. La normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenida tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional.